Muy buenas tardes, mi nombre es José Miguel Bueno Ortega de la carrera de Economía a Distancia. Eh, Hoy vengo a hablar o a hacer un debate sobre la deuda externa y el desarrollo. Claramente un debate no puede ser sin más compañeros, pero pues a mí me tocó o me correspondió, perdón, hacerlo individual. Por lo tanto, estaré en el canal de YouTube respondiendo estas inquietudes o preguntas acerca de lo mismo, o que las opiniones, mejor dicho, sobre este tema en general de la deuda externa y el desarrollo en la economía, por así decirlo. Esta exposición es de la materia de economía internacional. Eh, ¿Es la deuda externa un obstáculo inevitable para el desarrollo? ¿Cómo responderían ustedes a esta pregunta? Pues para mí esta pregunta central nos invita a examinar críticamente el papel que juega el endeudamiento externo en las economías emergentes. La respuesta no es simple, claramente. Requiere analizar tanto las decisiones internas de política económica como las estructuras del sistema financiero internacional que condicionan las opciones disponibles para los países en desarrollo. La deuda externa, el subsistema financiero global, el concepto fundamental que tendríamos sobre la deuda externa sería que representa préstamos otorgados por entidades o gobiernos extranjeros. Podríamos decir en el caso de Colombia sería Colombia con Estados Unidos, que pues nosotros manejamos una deuda externa con ellos por la gasolina que se importa desde ese país eh, y es esencial para financiar proyectos de infraestructuras, pues dejando afuera el ejemplo, es esencial para financiar proyectos de infraestructura y desarrollo que superan la capacidad del ahorro interno de un país. El rol en el desarrollo sería de la deuda, es una herramienta financiera, pero no un obstáculo. Por ende, se convierte en un problema cuando los recursos prestados no se transforman en capital productivo que generen ingresos futuros para el repago. Pasaba, vuelvo otra vez con el tema insistente de la gasolina, que pues esto generar y ser subsidiada, lo que generó fue algo contrario a lo que se esperaría al adquirir esta deuda, ¿no? Externa con un país extranjero. El impacto de la renta nacional. El servicio de la deuda, el pago de interés y perdón, amortización del capital drenan recursos de la renta nacional bruta. Recursos limitados, menos fondos disponibles para intervención social, educación, salud e infraestructura productiva. Impacto en el desarrollo. La transferencia constante de riqueza al exterior limita la acumulación de capital nacional. El desafío de la gestión interna. Como bien sabemos, la gestión interna tiene como responsabilidad en los países por la mala administración y la debilidad o la débil institucionalidad. ¿Qué podría ser esto? La mala administración y la débil institucionalidad. Gasto improductivo, uso de deuda para financiar, eh, perdón, para financiar gasto corriente como salarios públicos en lugar de inversión productiva en infraestructura, tecnología o educación que genere retornos futuros. También hablamos de falta de disciplina fiscal, déficits crónicos que obligan a recurrir constantemente al endeudamiento, aumentando el riesgo país y las tareas de interés que deben pagar. Otra es corrupción y desviación. Pues ya muchos sabemos que esto ya pasa en muchos gobiernos.
que serían los fondos prestados no llegan a los proyectos planificados, minando la capacidad productiva y de repago del país. La vulnerabilidad sistemática global. El sistema financiero internacional está estructuralmente sesgado contra los países emergentes. El pecado original, los países en desarrollo solo pueden endeudarse en divisas fuertes como el dólar o el euro, asumiendo todo el riesgo cambiario. Una devaluación de la moneda local multiplica automáticamente el peso de la deuda. Esto lo habla Krugman en sus teorías y en sus investigaciones y sus críticas. Los shocks externos, caídas en el precio de las exportaciones clave o subidas de las tasas de interés en Estados Unidos pueden volver impagable la deuda de la noche a la mañana sin que el país haya cometido un error alguno. Bien, hablamos también de que pues, el dólar sube y baja todo el tiempo, por ende, pues a veces las deudas que ya se tienen incrementan aún más por por este motivo. Em, Condicionalidad del FMI. Los programas de ajuste estructural imponen recortes, perdón, que frenan el crecimiento económico, creando una recesión que dificulta aún más el repago de la deuda original. El círculo vicioso de este mismo sería el pago de intereses altos, transferencias significativas de recursos al exterior, menos recursos para el desarrollo, reducción de inversión en el capital humano e infraestructura, menor crecimiento económico, disminución de la capacidad productiva, mayor necesidad de endeudamiento, nuevo préstamo para cubrir déficits y servicio de deuda anterior. Este sería como el círculo vicioso que muchos países pasan a la hora de adquirir estos préstamos, estas cosas para el supuesto, podríamos decirlo, desarrollo del país. Eh, la responsabilidad compartida de este mismo tema, la deuda se vuelve inevitablemente un obstáculo cuando la irresponsabilidad interna se cruza con las fallas estructurales del sistema financiero global. Ninguna de las dos posturas explica por completo el fenómeno. Pues, pues, la única forma de evitar que la deuda sea un obstáculo permanente es que la tasa de crecimiento económico supere consistentemente el tipo de interés de la deuda. Esta condición es extremadamente difícil para lograr para países en desarrollo que enfrentan altas tasas de interés y shocks externos frecuentes. Países que adquieren, pongamos Estados Unidos, estas deudas externas, estos préstamos, países como China, países como Rusia, Alemania, todos estos ya son países que tienen un desarrollo más alto, por ende, este mismo no se le dificulta. Pero países latinoamericanos, podríamos decir Argentina, bueno, Argentina ahora último no, porque Argentina, dado a su presidente, ha tenido un desarrollo bastante elevado, pero países como Panamá, Cuba y estos otros sí presentan esta dificultad, dado que pues hay un supuesto desviamiento de los recursos que se adquieren. Entonces, de esto habla sobre la responsabilidad compartida. Una de mis reflexiones críticas en el impacto de la riqueza nacional, el servicio de la deuda reduce sistemáticamente la riqueza nacional al transferir recursos al extranjero, limitando la inversión de capital que podría generar crecimiento futuro y empleo doméstico. Eh, Pasaba que antes aquí en Colombia, y ahora ha bajado un poco eso, nosotros estábamos exportando lo que nosotros propiamente podíamos cultivar perdón, importando y exportando cosas que podrían enriquecernos a nosotros. En dado caso esto, los minerales ricos acá en Colombia, que la esmeralda, el oro.
y también la agricultura, que sería el café, la papa y todo eso. Entonces todo esto lo estábamos trayendo de otros países, lo cual pues nos estaba era generando una deuda y no nos estaba aportando, eh, no nos estaba aportando riqueza al país. Hay necesidad de reformas duales que se requiere tanto disciplina fiscal interna como reformas profundas en el sistema global de gestión de deuda soberana. Ambas dimensiones son indispensables para romper el círculo vicioso. Hablamos de reformas como pasó en Argentina, que el presidente Milei hizo una reforma a todo el gobierno, quitando todos corruptos y toda esa gente que pues desviaba todos esos ingresos y todas esas ayudas de otros países o incluso los mismos pagos de la gente que serían los del IVA y todas estas cosas que pagamos naturalmente para un supuesto mejor país. Mis recomendaciones para la sostenibilidad sería diversificación productiva, reducir la dependencia de commodities para estabilizar la entrada de divisas, reducir la volatilidad del ingreso nacional y minimizar el riesgo cambiario inherente al endeudamiento en moneda extranjera, inversión en capital humano, usar la deuda de manera estratégica para aumentar la productividad a largo plazo, mediante educación, capacitación técnica e innovación tecnológica que genere ventajas competitivas sostenibles. Ya saben, estas serían mis recomendaciones. Como esto es un video sobre debate, me pueden poner en los comentarios qué opinan ustedes sobre mis puntos, tanto como críticos como estas recomendaciones. Y así estaré leyendo y respondiendo. Muchísimas gracias. Hasta luego.